Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan, invitados, señores embajadores, especialmente a las empresas patrocinadoras que hacen posible el desarrollo de este Foro Next, empresas como el Grupo Hotelero Lopesán. Un cordial saludo a los amigos del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos que nos brindan la oportunidad de compartir esta magnífica sede no solamente para el desarrollo del Foro Next, sino para toda la actividad académica de nuestra institución. Soy José Lominchar, director general de Next, y tengo la oportunidad de darle la bienvenida a este nuevo encuentro del Foro Next, en esta ocasión el primero del año 2018, que promete ser especialmente interesante. En esta ocasión, bajo el título El directivo catalán ante el proceso de independencia. Como saben ustedes, el Foro Next tiene como objetivo traer a debate aquellos temas de especial interés, de especial relevancia, como pueden ser las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la internacionalización o la realidad social y política. Para ello contamos siempre con la presencia de figuras del máximo reconocimiento y del máximo nivel a nivel nacional e internacional. Hoy es un claro ejemplo de ello. Esperamos, deseamos, estamos convencidos que será de su interés y podremos contar con su valiosa presencia en los siguientes encuentros. Sin más demora, me gustaría presentarles a los verdaderos protagonistas de esta tarde, como son don Fernando Trías de Bes, reconocido economista y escritor, autor de más de 15 libros, entre ellos coautor de La Buena Suerte. Publica economía, empresa y ficción. Don Francisco Moreno, exdirector general de Radio Televisión Española en Canarias, y el doctor Manuel Campo Vidal, presidente de Next International Business School. Adelante. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Lominchar. Muchas gracias a todos por venir. Señores embajadores, estimados amigos, estamos en este acto conjunto de nuevo de Next, Escuela de Negocios, y también de Sociedad Civil por el Debate, que es una plataforma que desde las personas que trabajamos absolutamente voluntariamente en esto, estamos tratando de estar siempre vinculados a la actualidad y expresar nuestro compromiso cívico con los problemas que tiene este país. Ustedes saben que aquí hemos hablado de economía en esta escuela, pero hemos hablado también de política y hemos hablado de actualidad. Y hemos tenido, por ejemplo, a don Antonio Garrigues, o tuvimos al presidente de la República Dominicana, expresidente Leonel Fernández, hemos tenido al presidente de CEPIME y a otras personas, pero en relación solamente con el tema de Cataluña, que ha sido la tensión más importante que ha vivido España en los últimos años, durante el trimestre pasado, incluso antes de que comenzara el curso, entre septiembre y diciembre, aquí tuvimos a Albert Rivera, tuvimos a Santi Vila, tuvimos a Josep Borrell y después de una forma conjunta tuvimos a Josep Borrell, Josep Piqué, Francesc de Carreras, y ahora tenemos el honor de incorporar a Fernando Trías de Bes, economista y escritor, como ha presentado el doctor Lominchar, que tiene una visión muy interesante como empresario, como economista en Cataluña, él es catalán, pero también en relación con un equipo de directivos, él nos hablará de esto, de una plataforma que se llama Refem Empresa, Refem Cataluña. Rehagamos la empresa, rehagamos Cataluña. Fernando, muchas gracias por venir, especialmente desde Barcelona, y queremos contar con tu testimonio y con el conocimiento de estos estudios que habéis realizado para saber qué piensa la empresa y qué piensan los directivos con relación a todo este conflicto que no ha terminado. Permíteme decir en la presentación que hemos procurado siempre acercar estos eventos con Albert Rivera, con Josep Borrell, etcétera, a días señalados, y más señalado que hoy, que se ha constituido el Parlamento de Cataluña con mayoría, de nuevo, del independentismo y con un discurso de su presidente en el que se dice que va a continuar por el mismo camino y que se va a investir al presidente Puigdemont, digan lo que digan los letrados del Parlamento, pues es especialmente interesante la ocasión para poder escucharte. Fernando, adelante. Bueno, ¿se oye? ¿Funciona esto? Sí, se oye bien. Bueno, quizá empezamos con la primera cuestión que me planteabas, más la empresarial o la económica. Yo no estoy en política y, por tanto, de política puedo opinar como un ciudadano más, como cualquiera de ustedes, ¿no? Yo, sobre todo, la que conozco muy bien es la situación empresarial, la situación del directivo. La plataforma Refem Empresa, Refem Cataluña, básicamente fue una iniciativa que surge en un momento en que hay mucha confusión en Cataluña de qué está pasando en las empresas, ¿no?
Tú leías la prensa, leías veías los medios de comunicación, te decían se van las sedes, se van 3.000 empresas, entonces otros economistas a lo mejor te decían sí, pero esto no implica que se vayan las operaciones, este es un puro cambio notarial, no tiene más importancia, esto es para poner presión política. Se decía está bajando el turismo, decía bueno, pues esto puede haber sido por los lamentables atentados del mes de agosto en la Rambla de Barcelona, pero no está bajando tanto. Entonces habían muchos datos contradictorios, ¿no? Venía la campaña y a mí me pareció necesario dar voz al directivo. ¿Por qué? Porque el directivo no puede expresarse. Claro, tú eres, por ejemplo, el directivo de una multinacional de alimentación y tú no puedes empezar a dar información de si tus ventas están bajando por el proceso, porque te dirá tu multinacional, te dirá, oiga, pero usted está opinando de política, usted trabaja como director general o director de ventas de una multinacional, no tiene por qué opinar. Entonces, claro, el directivo, que al final es el que posee la información de lo que está pasando, no tenía voz. Entonces yo decidí poner en marcha esta plataforma para precisamente dar voz al directivo, que los directivos pudieran explicar si estaba pasando algo en las empresas o no y cuál era su grado de preocupación. Sí. ¿Explicarlo anónimamente? Sí, en este caso anónimamente, porque, claro, el directivo en este caso se adhería a la plataforma no en su calidad, no se adhería a su empresa, ¿no? Si yo trabajaba en una farmacéutica, yo no represento a la farmacéutica, me represento a mí mismo como directivo, pero que sí que tengo un conocimiento, tengo una información y que quiero trasladar a la sociedad. Esto se hizo, la Escuela de Negocios ESADE me apoyó muchísimo, donde yo pertenezco al claustro de profesores, y me apoyó para darle muchísima difusión, tenía mucha difusión mediática internacional. Y lo segundo, luego comentamos datos, si quieres, que salieron de este estudio que hicimos. Al final éramos casi 150 directivos, no pocos, representábamos casi 60.000, dando empleo a 60.000 personas, unos 2.000 millones de euros de facturación, es decir, no estábamos hablando de pequeños comerciantes que se han agrupado para dar la opinión, ¿no? Y por otro lado, lo que se quiso trasladar es un conjunto de peticiones, que luego si quieres más adelante profundizamos, hay un decálogo de 10 peticiones que se lanzaron al Gobierno de España y al próximo Govern de la Generalitat que se constituya. De hecho, yo tengo el compromiso adquirido con todos los directivos de que cuando se constituya el Govern, una de las cosas que haré es ir a ver al conseller d'Empresa, que sería el consejero de Empresa y Ocupación, y trasladarle estas peticiones por parte de los directivos catalanes. Muy bien. ¿Nos puedes dar, si empezamos por la parte de empresa, rasgos fundamentales de esa respuesta? 130 aproximadamente, decía. Sí. Directivos, esa representación, por tanto, es una muestra suficiente, validada además por un catedrático de SADE, según nos habías dicho. ¿Qué dicen? Porque aquí supongo que planteaste la pregunta sin sesgo previo, es decir, a personas de todas las sensibilidades, por tanto, independentistas y no independentistas, y por tanto también extranjeros que están trabajando en Barcelona, y personas de Cataluña y personas del resto de España. También. Aquí había gente de todas las sensibilidades. O sea, aquí había gente que podía ser soberanista, independentista, gente que era constitucionalista, había, como muy bien dices, directivos extranjeros también, y daba igual todas las sensibilidades políticas. Y tengo que decir que una de las primeras conclusiones de esta iniciativa es que la mirada económica trascendió la mirada política. Vamos ahí. Y esto yo creo que es muy importante y muy relevante. Es decir, en el momento, porque en Cataluña está pasando una cosa, que luego profundizaremos, que es que está cada vez más limitada y se está perdiendo la capacidad de razonar. O sea, esto se está convirtiendo en un asunto de emociones, de entrañas, donde es muy difícil hablar desde la razón. Yo soy un gran fan de la Guerra de las Galaxias. Ahora que estamos con la siguiente entrega, yo soy un loco de Star Wars, y yo siempre lo digo, recordaré la escena famosa de una de las entregas, cuando Anakin Skywalker está luchando con su maestro Jedi, y llega un momento que le dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y esto es lo que ahora está pasando en Cataluña, que tú empiezas a opinar, y lo primero es, bueno, a ver, ¿de qué pie coge a este? ¿Estás a favor o estás en contra? Entonces se está perdiendo la capacidad de razonar. Y aquí, por primera vez, en el momento en que pedimos responder a la cuestión con una mirada económica y no política, resulta que empezamos a ver un grado de consenso impresionante entre las cosas que se podrían o deberían hacer para resolver el conflicto. De personas, como he dicho, de sensibilidades totalmente distintas. Es más,
Cuando yo empecé a leer todos los vaciados, porque había muchas preguntas que rellenaban los directivos, era una encuesta larga, estaba una hora, entre media hora y una hora para rellenarla, había muchos temas que preguntamos. Empecé a leer las respuestas, me acuerdo, con el catedrático y exconseller Xavier Mena, que fue conseller del govern de Artur Mas, y me acuerdo que empezamos a leer, y como no sabíamos de qué sensibilidad política era, decíamos, joder, es que hemos captado un montón de gente independentista, porque, caramba, la caña que están dando al gobierno de España. Las mismas personas, cuando empezamos a ver lo que pedían al gobierno de la Generalitat, dijimos, no, son todos no independentistas. Y eran los mismos. Entonces ahí es donde descubres que la mirada económica es una mirada que nos puede ayudar, porque es una mirada que trasciende la parte política. Y os voy a dar un dato antes de dar cualquier dato de estudio, porque va a ser con siempre digo que lo primero que das, la primera información que des, sobre todo a nivel numérico, a una audiencia es con la única que se quedarán. Yo luego os daré otros, pero os vais a quedar con esta. Y lo puedo lanzar a la audiencia, puedo lanzar la pregunta, a ver quién lo sabe. ¿Qué porcentaje del PIB de Cataluña, el PIB, por tanto, de toda la economía catalana, qué porcentaje de nuestro PIB es comercio interior, es decir, es ventas dentro del interior de Cataluña, y qué parte es o al extranjero o al resto de España? ¿Alguien tiene una remota idea? 60%. Sí, señor. 80-20, el 20% del PIB de Cataluña se vende dentro de Cataluña, pero el 80% se vende fuera. O sea, la dependencia exterior es importante. Y ahora la pregunta es, ¿este 80? 60. ¿Cuánto es al resto de España y cuánto es al resto del mundo? 60 creo que era el resto de España, ¿no? 40 y 40, sumando 80, es decir, la mitad de todo lo que Cataluña exporta fuera de Cataluña, la mitad es con el resto de España y la otra mitad es internacional. Sobre ese punto, ¿es cierto que Aragón es mayor consumidor que Francia, como se ha dicho en algún momento? Pues creo que por datos, si no te lo sabría decir realmente, ciertamente, pero Aragón, si no es superior, Aragón, es que muy tiene próximo. 1.200.000 habitantes. Sí, ahora bien, ¿por qué he querido dar este dato? Porque imaginaos si la mirada económica no va a trascender la mirada política. Es que una Cataluña rota con España unilateralmente y por tanto legalmente y por lo tanto a nivel, todo lo que pudiera ser a nivel comercio, y una Cataluña fuera de la Unión Europea pone en riesgo el 80% de su PIB. Entonces, es decir, esto luego profundizaremos hasta qué punto esto es factible, no es viable, pero claro, a partir de aquí ya te lo he dicho todo. Perfecto. La pregunta a propósito de esto y a propósito de decir, ¿es verdad que se han marchado 3.000 empresas? ¿Se siguen marchando? Sí. Aquí tú hablarás con gente dentro de Cataluña que te dirá que no es verdad porque se ha formalizado. Es decir, marcharse una empresa, que es primero hay que ir al notario, hay que pedir el cambio de sede, se tiene que aprobar, según la empresa tiene que aprobar por parte del Consejo de Administración o la Junta, efectivamente, luego el cambio del Real Decreto para que, si no decía lo contrario, los estatutos se pudiera hacer por parte de la dirección de la compañía, porque hubo el caso de la Caixa, que había mucha premura cuando había la declaración de independencia. Y luego lo siguiente, vas al notario y lo firmas, pero luego se tiene que inscribir el registro. Y hasta que no se acaba todo el proceso, no está acabado. Habrá economistas dentro de Cataluña favorables al proceso que te dirán que no es verdad, que no son 3.000 y pico, porque solo han acabado todo el proceso 300. Entonces, bueno, sobre esto hablaremos, la cantidad de confusión que hay en Cataluña sobre esto, porque entonces ya se lanza la información de los medios de comunicación a favor del procés, diciendo, no, solo se han ido efectivamente 300, entonces ya, bueno, tranquilos, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, lo siguiente, que yo sobre esto escribí un artículo que fue muy duro en aquel momento el vicepresidente económico Oriol Junqueras, cuando en unas declaraciones ante todo empresarios en La Llotja dijo, bueno, se han ido 3.000 empresas, pero tranquilos porque quedan 150.000 más. Bueno, yo escribí un artículo, se llama Señor Junqueras, nos toma por idiotas, porque los 3.000 que se fueron representaban un tercio del PIB de Cataluña. Entonces, claro, lo importante no es que sean 3.000, es cuánto representan, porque con todos los respetos, si se va a Estropajo Ramírez, que factura 20.000 euros, no es lo mismo que se vaya al Grupo Criteria, ¿no? Entonces, lo importante es cuánto representan. Ahora bien, es verdad que solo ha acabado todo el proceso una parte, sí, eso es cierto, pero eso no significa que no sea un proceso que está incoado y está iniciado. Otra cosa es, pues esto es muy largo, ¿se han llevado las operaciones? Pues otra cosa que se dice es, bueno, sí, vale, esto se firma el notario, pero oye, no se ha ido, si se va la SEAT, no se va toda la fábrica de Martorell, o la Caixa, las oficinas de la Caixa siguen ahí.
Bueno, sobre esto investigamos, sobre esto preguntamos. Evidentemente, yo pongo el ejemplo, esto es como si yo digo, mira, Manuel, me voy a ir a China caminando, ¿vale? Y tú me dices, Fernando, no es verdad, ¿por qué todavía estás aquí? Y digo, bueno, es que he dado un paso, he dado dos. Entonces, bueno, esto es un proceso, es un cambio de sede, no es una cosa inmediata. Primero te llevas todos los consejos de administración que se han de celebrar ahí, la propia ley de sociedades te dice que para esto no sea un fraude de ley, todo el equipo de gestión ha de estar allí, luego la parte legal, luego empiezan los servicios jurídicos, y esto es un tema paulatino, y por lo tanto, esto es un tema muy serio y que puede tener consecuencias, claro que sí. Permíteme, Fernando, es un tema muy serio, es un tema paulatino, y es un tema que cuesta mucho dinero a los empresarios que se van. El otro día, un empresario, creo que puedo decirlo, de Naturhaus, que suele venir aquí, Félix Revuelta, me decía, a mí me está costando mucho dinero trasladar la empresa a Madrid, y lo está haciendo, porque esos directivos vienen y primero se instalan en un hotel que paga la empresa, o se les busca un piso, tiene que trasladar la familia, tiene que amortizar de alguna manera, tiene que indemnizar muchas situaciones. Es decir, cuando se toman esas decisiones, cuesta mucho dinero irse y cuesta mucho dinero volver. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Cuesta mucho dinero volver, la experiencia está el embajador de Canadá, creo que ha venido gentilmente, agradezco muchísimo. Gracias, señor embajador. La presencia, y nos puede explicar el caso del Quebec después, pero en el caso del Quebec, cuando hubo la estampida de empresas, la mayoría no volvieron, y el Quebec económicamente nunca volvió a ser lo mismo, desde que hubo toda la fuga de empresas. No solo afecta a costes, afecta luego también todos los suplidos, porque hablamos, por ejemplo, con los registradores del Colegio de Barcelona, claro, te dicen con 3.000 empresas que se van, y hay un montón de anotaciones, inscripciones registrales que ya no voy a tener, evidentemente. Hablo con el Colegio de Notarios. ¿Se puede decir que se ha mentido, económicamente hablando, en campaña electoral? Ya no digo si se ha mentido en política, pero económicamente, en campaña electoral, ¿se ha mentido sobre todo esto de la fuga de empresas? Hay una tergiversación continua de la información por parte de todas las facciones. Es decir, el tema económico lo vamos a entender enseguida. La afectación económica, luego si queréis vamos a la encuesta, ha habido, sí, pero ha sido muy puntual. ¿Por qué? Porque se declara la independencia, o tenemos también todo el tema de octubre, del 1 de octubre, en aquel momento muchas empresas empiezan a notar bajadas de ventas, se aplica el 155, entonces se corrige desde un punto de vista jurídico, se para el golpe. Es decir, las empresas, sobre todo, ¿por qué se iban o por qué afectaba? Por la inestabilidad legal y jurídica y por la inestabilidad económica. Y por lo tanto, en el momento en que se ve un entorno de mayor estabilidad, esto se para. Entonces, ¿qué pasa? Que la afectación empresarial ha habido, sí, pero han sido unas semanas. Entonces, esto todavía no ha afectado, excepto algunos sectores, sector hotelero, algunos de consumo, sector de hostelería, sí que se vio más claramente algunas semanas, pero es muy difícil medir la afectación económica, porque la independencia, de facto, evidentemente, no ha sido. Por lo tanto, de momento, cierne la amenaza, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, fijaros que el momento en que Oliu, presidente del Banc de Sabadell, y Fainé, presidente del Grupo Criteria La Caixa, unos días antes de la declaración de independencia, se sientan con Oriol Junqueras, piden hora con él, y le dicen, oiga, pero ¿va en serio? ¿Vais a declarar la independencia? Y dice, sí. Y entonces es cuando rápidamente se solicita el cambio del Real Decreto porque no había tiempo de convocar junta para pedir el cambio de sede y no quedar en un limbo legal que era peligrosísimo a nivel mercados financieros, etc. O sea, entonces yo digo, si dos personas como Liu y Fainé, que creo que tienen un poquito más de información que la que puedo tener yo o cualquier empresario o directivo catalán, una semana antes todavía tenían dudas, claro, es normal que no ha habido una afectación, porque el directivo ha seguido más o menos tomando decisiones igual, porque no había una creencia de que esto se iba a ejecutar realmente. Entonces, por eso la economía ha ido siguiendo. Vamos a concluir con algunos datos de la encuesta que quiera decirnos. Y o los puedo introducir durante la charla, si queréis. Sí, como queráis, ¿no? Sí, porque yo tengo una pregunta y le daré paso ahora a mi colega Paco Moreno. Bueno, y si todo esto pasa como lo estás contando, y nos consta que es así, ¿cómo nos reacciona la ciudadanía? ¿Cómo tenemos... nadie se alarma y dice, nada, no te preocupes, poniendo en riesgo la propia estabilidad económica del país en el que vives? Mira, hay un tema fundamental. El conflicto de Cataluña lleva ya unos cuantos años y esto arranca en serio cuando la famosa sentencia del Estatuto. Cuando el Tribunal Constitucional
tumba una serie de artículos del Estatut de Cataluña. Ahí se convocó una manifestación ya multitudinaria por parte de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, donde recordemos también en plena crisis económica. Esto es muy importante, recordar de dónde vienen los temas. Estamos en plena crisis, gente muy fastidiada, desempleo, una sensación de una carga de deuda país enorme, deuda pública, deuda privada. Acordaos, gente enganchada con hipotecas, sector de la construcción, sector inmobiliario. Es que venimos de aquel contexto. O sea, en aquel momento había tristeza, es decir, costaba mucho ver un proyecto de país. Entonces, en aquel momento se toma muy bien el descontento económico con el aspecto de nos han tocado la dignidad. Y entonces a lo que se apela con todo el procés es a la dignidad. Y entonces esto se lleva al terreno absolutamente emocional. Luego, el procés ha sido muy hábil y muy inteligente en toda la semántica. Términos como el derecho a decidir. ¿Quién va a decir que no al derecho a decidir? No, es que yo tengo derecho a decidir. Hombre, claro, yo no puedo decirle que no a alguien el derecho a decidir. Esto ha costado mucho. Argumentar semánticamente esto desde Cataluña es muy complicado. Porque alguien te dice que tengo derecho a decidir, ¿qué le dices? Usted no tiene derecho a decidir. Es muy difícil, ¿eh? Ha costado mucho ir encontrando todo el discurso hasta que se ha explicado el derecho a decidir. No es un derecho internacional ni siquiera recogido, etc. Pero bueno, palabras como libertad, palabras como democracia. Entonces, el por qué la gente no reacciona. La gente no reacciona porque hay muchas personas que luego añade las cargas policiales, añade la cerrazón del Estado español a intentar canalizar este conflicto por una vía política en un marco de diálogo. Todo esto ha ido fabricando independentistas. Los independentistas han dicho muy claramente que uno de los principales fabricantes de independentistas ha sido también una postura muy tajante, muy negativa por parte del gobierno de Rajoy, ¿no? Y por lo tanto se ha llevado a un tema ya de dignidad. Hay mucha gente que ahora te dice es que ya me da igual. Ya cuando la Unión Europea ya dijo que quedaríamos fuera, ya esto quedó claro que quedaríamos fuera, ya uno de los primeros lemas era Cataluña un nuevo Estado d'Europa, Cataluña un nuevo Estado de Europa, y ahora ya de Europa da igual. O sea, imaginaos el punto que estamos, pues ya da igual también Europa. Pero llega un momento que ya se está convirtiendo realmente en una verdadera ideología, en verdadero fanatismo. Entonces, esto es tremendamente peligroso. Por eso, entre que no ha habido una afectación económica todavía que se haya notado en empleo o en facturación más allá de unas semanas, más un tema que ahora añade las cargas policiales, uno de los mayores errores que se han cometido, esto va a costar mucho, y con mayor o menor acuerdo o desacuerdo, pero los encarcelamientos para el independentista es muy sangrante, ¿no? Entonces te hablan de presos políticos. Entonces, claro, tú coges todo esto, lo pones junto, lo agitas, y entonces ya no hay argumento racional que diga, oye, ojo, se van las empresas. La gente dice, no, es que ya me da igual. Es que ya me da igual. Y esto lo que estamos viviendo en Cataluña se tiene que comprender muy bien desde aquí. Es decir, ya me da igual. La emoción embarga y supera a cualquier razón. Absolutamente. Absolutamente. En estos momentos es muy difícil. Lo vimos en la anterior campaña electoral. Bueno, precisamente sobre esa idea, ya da igual. Ha hecho un relato de lo que se prometió y en el fondo lo podríamos resumir que la independencia significaba que iban a ser Noruega o Dinamarca en Cataluña, y la realidad es la que es, independientemente. Yo no digo que haya que cambiar de ideología. Si viviese en Cataluña y tuviese esa idea de una Cataluña independiente, pues probablemente sería independentista, pero yo creo que también no perdería la inteligencia para pensar que este camino hacia la independencia lo que genera es mucha más dependencia, porque yo creo que la independencia, primero que nada, es un proyecto de vida personal, donde uno pueda desarrollar todo lo que es su proyecto familiar. Y evidentemente los datos son contundentes. El 80% de ese PIB está fuera de Cataluña y se está poniendo en riesgo. ¿Le han puesto algo al agua en Cataluña para que esa mínima inteligencia, incluso emocional, sepa discernir que se puede luchar por la independencia, pero que el camino de la unilateralidad solo genera más dependencia? Bueno, yo creo que el camino de la unilateralidad ya se ha visto y está descartado. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, una de las cosas que se ha visto es que en el momento en que se declara o proclama, y ahora se está diciendo que era simbólico o era declaración política, y esto no puede ser, o sea, perdón, un inciso, pero a la clase política catalana no podemos vivir dos realidades, esto no es Second Life, o sea, esto no puedo estar diciendo, bueno, proclamo esto, pero sigo aquí, o sea, yo he oído cosas, pero absolutamente increíbles, es decir, bueno, si declaramos la independencia, pero como España, el resto de España no nos reconoce, en el fondo no estamos fuera de la Unión Europea, esto argumentado por catedráticos, ¿eh? Decir, bueno, entonces ¿a qué estamos jugando? Entonces tampoco somos independientes.
independientes. O sea, es que estamos viviendo el enredo del enredo que es absolutamente alucinante. Yo creo que es verdad que la vía unilateral está descartada porque Cataluña no estaba ni está preparada, es decir, para todo lo que necesita un Estado independiente, porque se vio que quedaba totalmente fuera de la Unión Europea, porque no hay una hacienda pública preparada, porque no hay fuerzas policiales. Aquí esto fue fundamental. El día que Trapero queda destituido y se acata la destitución fue muy importante. Yo creo que fue el día que me di cuenta que se iba a paralizar, porque es evidente que lo que no se iba a hacer es ya llevar a la gente contra el ejército, ¿no? Es que ya entrábamos en estado de excepción. Por tanto, la vía unilateral, tal como está descartada, pero yo quiero lanzar un mensaje muy importante, que estamos aquí en Madrid. El conflicto, y lo ha dicho Manuel muy claramente, continúa. Y vienen 3-4 años que son fundamentales. El Estado español ha despertado. Y es muy importante. Y yo lo diré muy claramente, el Estado ha hecho así y se ha paralizado el tema. El Estado tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Pero, uno, ni esto es una batalla ganada, no lo es. Dos, el conflicto continúa. Hay un tiempo de oro, pero de oro. Hay que pensar estratégicamente y lo que los próximos 3-4 años se haga desde el Estado español, y esto es una cuestión de Estado, con oposición incluida, más a nivel social, toda la sociedad del resto de España, en la relación y la afección con Cataluña, va a determinar cómo evolucione esto. Porque si vamos en la misma línea que estamos, y esta gente que miran un 25%, los independentistas, y ahora están en el 48, 49, se plantan en 3-4 años en un 60%, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio. Entonces, es verdad, vía unilateral descartada, un concepto que en economía es fundamental, que es el momentum, que se llama time to market. Cuando fallas el time to market significa que tú lanzas un producto, no es el momento, y pifias, y el mismo producto lanzado en otro momento te puede funcionar. Yo cuando vi la declaración de independencia lo dije, no es el momento, no están preparados, se van a dar la gran castaña, lo vi clarísimo, pero puede que tengan otro momento. Y por lo tanto, la gestión de esto, los próximos 3-4 años, es absolutamente determinante. Pero el presente es una propuesta para que Puigdemont vuelva a ser el presidente del gobierno, sí, con una página web que habla de la República Independiente de Cataluña, ¿no? Sí, pero se ha matizado mucho el discurso. O sea, ya los discursos está hablando de Marta Rovira, hablaba de que se ha de trabajar desde el realismo. Durante campaña decía, nosotros implementaremos República. Decían, pero implementar República, ¿qué es? Entonces estaban empezando a hablar de la ley de pobreza energética. Decían, esto no es implementar República. Volvemos al Second Life. ¿Cómo va a implementar esto una República financiándose del FLA o como comunidad autónoma? Pero es realista pensar en un presidente en Bruselas. Absolutamente no, claro que no es realista. Pero es lo que estamos. ¿Por qué? Porque la gestión política es una gestión política llamada a crear gente indignada y cada vez más. Por tanto, no podemos entrar en este juego. Es fundamental que se abra una vía política de diálogo, de solución del conflicto. Es absolutamente fundamental. Yo lo digo abiertamente, y soy catalán, por la vía que se está trabajando, se ha parado bien este golpe, pero por esa vía no podemos seguir. ¿Y no está ocurriendo justamente lo contrario? Que en el resto del territorio nacional este episodio lo que está generando es una corriente recentralizadora nuevamente. Y yo creo que el auge que estamos viendo de determinadas fuerzas políticas van en la dirección de que tienen un discurso muy claro en este tipo de términos. ¿No estamos generando un choque de trenes todavía mayor? Sí, eso es muy malo. Es decir, ¿por qué? Porque al final entonces lo que hacemos es decir, dos estados, uno que dice yo soy el Estado catalán, soy legítimo, yo soy el Estado español, tú no eres legítimo, yo no reconozco tu legitimidad, yo no reconozco la tuya, y cuando dos estados no se le reconocen legitimidad, ¿quién gana? El más fuerte. Entonces, o vamos a quién es el más fuerte, y lo que no se puede acabar es movilizando a la población, y no quiero ser agorero, pero es que somos una población muy pacífica y se ha mantenido todo esto dentro de un cauce muy pacífico, y en ese sentido el independentismo se ha llevado dentro del pacifismo más absoluto, pero ojo, porque estas cosas a veces se tuercen. Por tanto, a mí no me gusta esta vía. A mí no me gusta. O sea, es verdad que esto ha despertado otra vez sentimientos. Es un principio de la física. Toda acción genera una reacción. Por lo tanto, tenemos que entrar en un marco de diálogo. Los conflictos políticos solucionar con creatividad e inteligencia política. Esto, vamos, yo no tengo ninguna duda. Lo veo así como catalán. Es mi opinión personal. No, nosotros lo compartimos y le agradecemos mucho que nos dé estos titulares. Quiero saludar también a las personas que nos están siguiendo por streaming. Muchas personas lo han pedido porque no se encontraban hoy aquí. Incluso colegas de periodistas que están trabajando porque el día ha sido muy intenso a partir de la elección esta mañana de la mesa
del Parlament en Cataluña, y quiero también invitar a las personas que estén en la sala, medios de comunicación, representantes diplomáticos, estudiantes, profesores, a que formulen preguntas también a Fernando Trías de Bes cuando crea conveniente, ¿no? Muy bien. Por acabar con la encuesta, ¿algún dato más que le parezca Datos interesantes. relevante? Grado de Venga. preocupación altísimo, o sea, Bien. 90-80% de grado de preocupación. 80% de los directivos te dicen que el conflicto les preocupa más que los factores puramente empresariales. Es muy gordo, ¿eh? A Es ver, decir, repitamos que un eso. directivo te dice que el conflicto político está a un nivel de preocupación igual a mayor que otros factores puramente económicos empresariales. Es decir, me preocupa más el conflicto político que mi competencia. O sea, el grado, la naturaleza de preocupación. Pérdida de clientes, nos reportan 44% de los directivos, 44%, alguna pérdida de clientes o en el resto de España o en el interior de Cataluña. 56% de directivos nos hablan de bajadas de ventas puntuales en el mes de octubre y de noviembre. Y muy interesante el tema internacional, es decir, la afectación internacional es muy importante porque, claro, vosotros fijaros que Cataluña y el conflicto ha estado en todos los medios internacionales. ¿Vosotros sabéis lo que vale a nivel campaña de publicidad estar en portada de un medio New York Times. asiático? ¿O asiático? O sea, entonces, claro, esta campaña en la cual tú ves las cargas policiales, la gente de repente dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Oye, me comentaba un directivo que venía de Doha en avión, con dos directivos que venían al Barcelona Meeting Point, al congreso que es sobre el sector inmobiliario, que es muy, muy importante en Barcelona, y le preguntan, oye, ¿podemos salir a la calle, caminar por la calle? Dos directivos, o sea, con un grado de formación alto, que tienen la duda de si podrán caminar por la calle. Entonces, claro, vosotros imaginaros una pareja de jubilados que vienen a pasar el fin de semana. ¿Qué pueden estar pensando, ¿no? Por lo tanto, la imagen internacional que se ha trasladado salió como un factor fundamental. La marca Barcelona está tocadísima. Eso es. La pérdida de la Agencia Europea del Medicamento fue clarísimo, y la marca Barcelona está tocada. Está tocada, porque tú eres un empresario italiano y tienes ahora que abrir una fábrica e invertir 20 millones de euros. Puedes invertirla en Huesca, que es tu tierra, la puedes invertir en Zaragoza, la puedes montar, todavía tienes que poner la primera piedra, o dices, bueno, en Barcelona, y te dicen, bueno, ¿y este conflicto cómo está? Bueno, no sabe, dicen que van a continuar, que van a implementar república, y al final que dices, oye, tú, yo no quiero líos, tengo 20 millones de euros por invertir, entonces, claro, esto te afecta a la inversión internacional. Y esto como uno de los principales factores. Ha afectado al clima laboral. Y luego, sobre todo, ya termino con esto como dato importante, no sé qué pasa, porque esto se ha movido, pero ¿se oye bien? Sí. Sí, Pues ya está, ya está. Se ha movido algo de aquí, ¿verdad? Ha caído esto, vale, ya está. No, y luego esto, igual que ha afectado a relaciones dentro de Cataluña, porque se han roto amigos, o sea, lo de los grupos de WhatsApp es un drama. Es un drama, o sea, todos tenemos gente que un día ya, hablando de política, y la gente, tienes 3 o 4 amigos, se van del grupo de WhatsApp, y ya los pierdes para siempre, ¿no? Tenemos un problema con los grupos de WhatsApp, es donde todo el mundo tiene familiares. Es decir, entonces ha habido una fractura social interna brutal, que esto también se ha trasladado aquí. Yo me pongo en vuestra piel, pero viendo noticias de Cataluña cada día en la prensa, al final es pues hasta las narices de los catalanes. Pues claro, ¿qué vais a pensar? Todo el día diciendo estos tíos se quieren ir. Entonces, bueno, esto las elecciones. Primero, yo os lanzo 2 noticias. Primero, no todos los catalanes nos queremos ir. Esto es fundamental. Y segundo, los catalanes que no nos queremos ir, necesitamos el afecto. El afecto importantísimo. Los catalanes somos muy sensibles a los afectos del resto de España. Ver banderas catalanas como se vieron en la Plaza Colón, esto es importantísimo. Hay mucha gente que es muy sensible a estas cosas, ¿no? Por lo tanto, esta afectación en relaciones también ha afectado con clientes. Es decir, si yo me estoy yendo de grupo de WhatsApp y me estoy peleando con amigos y con hermanos, ¿cómo no me voy a pelear con un cliente? Entonces, lo que nos reportaban es que esto me está afectando relaciones comerciales. Y esto es un poco el resumen del estudio, de mucha preocupación, y luego al final, si quieres más adelante, leemos el decálogo, que es muy interesante. Sí, leeremos el decálogo, que son las 10 peticiones que este grupo efectivamente le hace al gobierno español y al Govern de Cataluña, que se tiene que constituir después de estas elecciones. ¿Tenemos algunas preguntas? Tenemos ya? varias preguntas ya del público. José María García Caballero, del grupo ETAM, dice, por el conflicto político, nuestra multinacional ha abortado, no entiendo muy bien la palabra, en zonas... Inversiones. Aperturas. ¿Qué visión de plazo
estima a grosso modo que pueda estabilizarse la situación política y por ende la económica? ¿Qué visión de...? ¿Qué visión de plazos tiene? ¿Qué escenario plantea en el futuro para empezar a entender que puede entrarse en una cierta normalidad? Vamos a ver. Aquí hay un tema, que es... Había una hoja de ruta. Acordaros, habéis oído hablar del full de ruta, ¿no? De la hoja de ruta. Había una hoja de ruta que era llegar a un referéndum como fuera, plantearlo, ejecutarlo sin o con el acuerdo del Estado español y luego acometer lo que saliera de que el referéndum cumpliendo el mandato del pueblo de Cataluña. Bueno, ¿qué pasaba? Esto es lo que generaba una gran inestabilidad institucional y legal y es la que hace que el directivo diga, oye, invierto o no invierto, cierro aperturas. Nosotros nos salió, voy a dar el dato luego, no lo tengo aquí, pero salió que era aproximadamente 1/3 de empresas retrasaron o cancelaron aperturas. O sea, no es la única compañía, muchas lo hicieron. Entonces, ¿por qué? Porque había esa amenaza de entrar en un limbo jurídico. Esta amenaza hoy por hoy no está planteada. Es decir, ahora la parte unilateral está descartada, pero como había dicho anteriormente, el proceso y el conflicto continúa. Por lo tanto, sitúa en un horizonte más a medio o largo plazo una situación así. Pero claro, esto es malo porque, mirad, en economía hay una máxima. El dinero es miedoso. El dinero es muy miedoso. Y lo que necesita más un directivo, un empresario, lo que quiere cualquier persona que invierte es estabilidad fiscal y jurídica. Mira, yo siempre lo digo, en el Reino Unido tienen muchas cosas que pueden no gustarnos, pero tienen algunas a mí me gustan mucho. Tienen 2 tipos de leyes que está prohibido modificar, gobierne quien gobierne, con la mayoría que tenga, que son las leyes fiscales y las leyes de educación. Es decir, ellos hicieron un pacto, es una serie de legislación que durante 50 años no se puede tocar. Da igual quien gobierne, pero en 50 años no lo toca a nadie. ¿Qué hace esto? Da estabilidad jurídica al inversor y, sobre todo, asienta un sistema educativo. Y cada 50 años hacen un debate, cuestionan, cambian y 50 años se puede cambiar más. Aquí, cada vez que hay un cambio de gobierno, cada 2 o 3 años, cambian todas las leyes jurídicas, fiscales. Y no digamos las de educación. Claro, entonces entras en un grado de inestabilidad. Por tanto, la respuesta es, a corto plazo hay bastante tranquilidad. Lo que no es bueno es que no se resuelva el conflicto porque sí que genera una posibilidad de que esto se reabra en 2 o 3 años. Ahora, yo lo que estoy viendo a nivel económico directivo es que la gente ha vuelto a pensar que esto se ha calmado las aguas y está continuando con planes en general. En cualquier caso, hay una tendencia a pensar que el daño económico, etcétera, se produce exclusivamente en Cataluña. Y refería antes el miedo que tienen ciertas personas que van a viajar a Cataluña, pero yo recuerdo alumnos de este propio máster de países latinoamericanos que la madre las llamaba preocupados y eso que están en Madrid, que no están en Barcelona, diciendo ten cuidado porque he visto en la televisión que hay lío en España, ¿no? Desde esa perspectiva del daño mutuo que nos podemos hacer, hay una pregunta aquí, según usted, ¿cuál considera que es la razón por la que España no está de acuerdo con la independencia? Yo matizaría esta pregunta, ¿es más una razón emocional o es más una razón de tipo económico la que debería evitar la independencia? Es una razón legal y es una razón histórica y es una razón de derechos. Es decir, luego hablamos de Tabarnia, si queréis. Sí, está hablaremos, tan de moda. sí. Hablamos de Tabarnia. Era la siguiente Claro. pregunta. ¿Qué opina del movimiento de Tabarnia? Voy a sacar el móvil, pues voy a leer una cosa de Tabarnia. Guárdala que he para escrito hace después. poco. Lo vas a leer ahora. No, lo leeré a la colación. Es decir, ¿por qué nos acepta? Bueno, porque yo lo dije cuando tuvo lugar una de las manifestaciones más grandes que tuvimos en Barcelona, que acudió mucha gente de fuera de Cataluña también a darnos apoyo. Fue muy bonito ver gente que se desplazó de Madrid, fue impresionante. Gente que vino de Madrid, que tomó AVEs por la mañana, gente que vino sola en avión, estudiantes, todo se movilizó. Fue además muy espontáneo. Empezó en redes sociales, a través de Facebook, 3 o 4 chavales de Madrid empezaron a movilizar y vino mucha gente, ¿no? Y yo recuerdo que en redes sociales mucha gente comentaba, sí, claro, ha venido mucha gente a la manifestación porque ha habido gente de fuera. Y yo lo puse en redes sociales, dije, oye, perdona, no son de fuera, es que esta es su tierra. Es que Cataluña es vuestra tierra, igual que esta es la mía. Igual que lo es Córdoba y es Alicante y es Huesca. Entonces, ¿por qué el resto de España? Porque el resto de España entiende que Cataluña también es su tierra, como es la nuestra Madrid, ¿no? Y esto yo creo que es importante. Y esto no es nacionalismo, esto es pluralismo y convivencia, ¿no? Este es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque en un mundo global, en un mundo de interacciones como el que vivimos, a ver, la independencia tal como se ha explicado, para mí está vacua. A mí todavía nadie me ha explicado
en qué consiste una Cataluña independiente, me lo puedo imaginar, pero nadie me lo ha explicado. Y en un mundo, a ver, es que no tendríamos que negociar con el resto de España, qué pasa con las infraestructuras, con miles de cosas, empresas compartidas. Entonces, en un mundo interconectado y globalizado, hablemos punto por punto de qué reivindicaciones, que muchas de ellas son legítimas, y salieron aquí, corredor mediterráneo, déficit de inversiones, hablemos una por una de muchas reivindicaciones, pero no hace falta meter todo en un paquete de independencia y crear un problemón legal y económico y social de 3 pares de narices. Entonces, yo creo que esta es la visión. Otros dirán, no, España no acepta porque tiene una visión central, imperialista, te dirán desde Cataluña muchos de lo que es España. Bueno, yo no sé si es esta, puede haber muchas respuestas a estas. Yo personalmente entiendo que es la que yo he explicado, porque yo lo veo desde un punto de vista mucho más moderno, ¿no? Bien. Israel García, de OK Diario, pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Ibas a leer algo de No, luego lo voy a ir buscando, porque lo escribí en Twitter y lo voy a buscar. ¿Qué va a pasar qué va a pasar en la economía catalana si, como parece, el nuevo gobierno de la Generalitat sigue con todas estas cosas del proceso? ¿Qué va a pasar en la economía? En la economía catalana. Yo creo, sinceramente, que ahora a corto o medio plazo no va a pasar nada. Yo creo que va a seguir por buen camino, en la línea de crecimiento que estábamos, porque la vía de la unilateralidad está descartada. Entonces puede haber una cierta afectación a algunas inversiones, a algunas relaciones comerciales, pero yo Ayer pienso... se ha anunciado la marcha de 3 empresas extranjeras importantes. Sí, sí. Mitsubishi, entre otras, ¿eh? Pero yo, por lo menos, que yo veo empresas cada semana, porque por mi trabajo estoy con empresarios y directivos todas las semanas, la gente ha vuelto a realizar planes y a entender que vamos a seguir todavía en un choque institucional, sobre todo todavía en un conflicto político, pero yo creo que tenemos, lo decía muy claramente, 3-4 años por delante de Pax Romana que hay que gestionar muy bien. Es mi opinión, me puedo equivocar, ¿eh? ¿Hay algún beneficiado con este proceso de cambio de sedes? ¿Las comunidades donde se implantan estas nuevas empresas? ¿Hacienda? No, hombre, las comunidades donde se implantan, claro que se benefician. Claro, sí, van a recibir más ingresos económicos, claro. Fíjense, Básicamente. Valencia había perdido todos los bancos y cajas que tenía y de pronto tiene en Valencia la Caixa y en Alicante el Banc de Sabadell. No está mal. Es política, aunque... Bueno. Por favor, Fernando, ¿cuál sería el camino mejor, según tu parecer, que tendría que hacer Rajoy? ¿Qué medidas debería tomar? Mira, yo creo... Os voy a leer el decálogo de peticiones, ¿vale? Porque yo creo que esto es interesante, porque vais a ver, la palabra no sé qué distancia es eso que comentamos al principio, una mirada económica que ha trascendido la mirada política. Voy a leer primero las 10 peticiones que casi 150 directivos hacen al Gobierno de España. 1. Autocrítica. Han sido también parte en la causa del problema. Y aquí hay de todo, ¿eh? Gente constitucionalista que no. Claro. Luego leerás la del Gobierno. 2. Reconocimiento de un conflicto que han pretendido minimizar. El conflicto es muy alto y muy grave, y esto no está acabado. 3. Que asuma que esta no es solo una cuestión legal o judicial, sino política. 4. Mayor afecto y sensibilidad por Cataluña, una empatía recíproca al mismo nivel que otras comunidades. 5. Asumir que esta es una crisis no solo catalana, sino también española. 6. Entender la diversidad cultural y plurinacional del país. 7. Incentivar el retorno de las sedes de empresas trasladadas a raíz del conflicto. 8. Evitar humillaciones y los discursos de vencedores y vencidos, trabajando desde el consenso y no desde la imposición. 9. Mayor presencia de las instituciones del Estado en todo el territorio. Apostar por una descentralización verdadera del Estado. Y ahora daré un inciso en este punto. 10. Valentía política para reconocer y encarar la naturaleza política del conflicto. Valentía política. Leo las del Govern. Quiero hacer un inciso sobre el punto 9. Déjame una cuestión técnica antes de leer las del Govern, porque veo que muchas personas toman nota en todas las filas y no solo estudiantes. Si te parece, esto es público. Lo vamos a colgar en la página web de Next y en la página web de Sociedad Civil por el Debate para que todo el mundo, y si podemos esta misma noche, puedan tener esta cuestión. ¿Has leído las del Gobierno? La número 9 te decía presencia del Estado. Esto es muy importante. Vosotros estáis aquí en Madrid y veis presencia del Estado en todos lados. Vas paseando, pasar por el lado de un ministerio, etc. Pero, de verdad, es que en Cataluña
Es que no hay. Es que el Estado no está. Es que el Estado está cuando vas a renovarte el DNI a la Policía Nacional y cuando vas a la Agencia Tributaria. Los momentos preciosos de la vida de un ciudadano. Claro, entonces, ¿qué sensación tienes de prestación de servicios? Y sí que los tenemos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Si hubiera presencia del Estado, si hubiera instituciones, ¿por qué no puede estar el Senado? ¿Por qué no puede haber una doble o triple capitalidad? ¿Por qué no podemos ir a un modelo más como el alemán? Donde, oye, centro financiero, lo ponemos en Frankfurt, toda la parte legal, jurídica, Múnich, sobre todo propiedad intelectual, partes corporativas, Berlín. ¿Por qué no vamos a una España donde pudieras tener ministerios de defensa en La Coruña, Valencia, Madrid, mucho más repartida? Un segundito. Si esto se produce, pues entonces, claro, hay gente de otros puntos del territorio que están ahí, se producen amistades, tienes la sensación de que se te presta un servicio, de que el Estado... Pero si tú no es al Estado, al final dices, ¿para qué lo necesito? Entonces hay mucha gente que piensa que no necesita el Estado español para nada, ¿eh? Fernando, déjame que ponga y luego le hablas del gobierno. una nota directa y luego vamos, pero abonando lo que dices de la desaparición del Estado. Es absolutamente cierto, como dices, los que vamos mucho por allí o hemos vivido o estamos en el norte de la provincia de Lleida, el Estado no es nadie, porque no hay ni un guardia civil en la carretera, ni siquiera ni un cartel, etcétera. En Girona tampoco, pero desde hace muchos años no se ve. Pero personas del gobierno español y personas de mucha relevancia hablaron de que se dieron cuenta, fíjate tú, de que el Estado había desaparecido en Cataluña el día que acudieron a la manifestación de solidaridad después de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. Ese día dijeron, vamos a movilizar... No tenían ningún instrumento. La zona franca, ¿quién va a movilizar? ¿La agencia tributaria? No hay nada. Entonces dice, vamos a ver, ha sido tal la miopía desde el resto de España, desde el gobierno español, de ver cómo desaparecía con concesiones continuas, como denunciaba aquí pues, las personas que han venido, ¿no? Francés de Carreras, etcétera, todos los que han estado en estos debates. Hemos tenido que llegar hasta el día dramático del atentado para que se dieran cuenta las máximas autoridades de este país que no había Estado en Cataluña. Claro, Manuel, es que el concepto de descentralización no ha sido una descentralización, ha sido voy a centralizar aquí unas cosas, voy a centralizar ahí otras. Y esto no es descentralizar. Bajo mi punto de vista, descentralizar es que hayan instituciones y estamentos del Estado español que puedan prestar servicios en Cataluña y que hayan muchas iniciativas en Cataluña que puedan prestar servicios aquí. Es decir, pensar en otros términos mucho más colaborativos, que es donde está toda la tendencia en economía. No decir, oye, pues yo voy a tener mis instituciones y tú las tuyas, porque ahí lo que haces es alejas dos estados. Pero no hay una cierta... No es contradictorio o paradójico que haya desaparecido el Estado y ahora sea la razón por la que han crecido los nacionalismos cuando fueron los nacionalismos los que probablemente han ido generando a lo largo de todo el Estado de las autonomías la desaparición del Estado en las autonomías. Con la cesión pensando un desde poco Madrid, sí. Con las cesiones que se han hecho permanentemente, llámese Guardia Civil de Tráfico o llámese todas las concesiones que históricamente, porque había que sostener la gobernabilidad del gobierno de la nación, y la mayoría de las ocasiones han sido los catalanes justamente quienes garantizaban esa y a cambio de precisamente cesiones y desaparición paulatina del Estado. No, me parece contradictorio que ahora una de las críticas de exacerbar los nacionalismos haya sido la desaparición del Estado, cuando eso es consecuencia precisamente del nacionalismo, ¿no? Yo lo veo distinto, perdón. Yo creo que la exacerbación del nacionalismo es algo que sucede en el momento en que, como explicaba, se hace una gestión totalmente emocional del conflicto. Entonces es ahí donde se apela a cuestiones de supremacistas o de entidad o de identidad. Es decir, es un discurso que cala por una serie de causas determinadas, como hemos hablado, crisis, estatuto, etcétera, y que son las que ahí muy hábilmente el nacionalismo aprovecha. Es decir, esto coge a una serie de... Esto lo explica muy bien Antón Costas, el doctor en Economía, catedrático de Economía, es un autor catalán muy conocido, y tiene un libro ahora que explica muy bien, se llama el fin del... Ahora no me acuerdo del libro, ahora recordaré el título, y él explica muy bien cómo este conflicto coge a toda una serie de revolucionarios en paro. Y que de repente tiene una oportunidad de siempre pensar que en todas las sociedades hay revolucionarios en paro, que están esperando el follón para... Y pone en marcha toda una serie de gente y que
y que muy hábilmente, pues junto con una corriente nacionalista que siempre fue más mínima, supo impregnar, añade el momento político, la caída, la convergencia y unión, la corrupción, necesidad de no perder el poder, recuperar las instituciones, ven ahí una fuente de votos, bueno, ahí se juntaron muchas cosas. Leo las peticiones al Gobierno de Cataluña. Al Gobierno de Cataluña, vamos. Dice, 1, crear un clima de tranquilidad y de estabilidad. Son los mismos que están pidiendo el anterior, muy importante. 2, situar el discurso político en un plano de realidad. Entrar en un plano de realidad. 3, un esfuerzo en reconstruir la imagen internacional de estabilidad en Barcelona y Cataluña. Porque claro, la campaña aquella, ahora ¿quién paga la campaña contraria? Eliminar los muros levantados entre Cataluña y el resto de España. Uno de los temas que salía aquí en el estudio es que ser catalán o ser una empresa catalana ahora es un pasivo. Antes era un orgullo, es una empresa de Barcelona. No, gente que gestionamos bien, que hacemos bien las cosas con un sentido económico, empresarial, y ahora es un lastre. Y esto sale en el estudio muy claramente. 5, generar un marco de diálogo y de negociación. 6, tener una aproximación global de Cataluña pensando en grande y sin mirarse el ombligo. 7, medidas internas para recuperar las sedes trasladadas, lo mismo. 8, gobernar para el conjunto de todos los catalanes con conciencia de la pluralidad social de Cataluña. Mitad y mitad, pero es que somos mitad y mitad. 9, cumplir la ley o modificarla, pero nunca incumplirla, renunciar de forma clara y sin ambajes a la unilateralidad. Y 10, invertir muchos más recursos públicos en empleo y en economía y no en financiar un procés de independencia. Fijaros, son las mismas peticiones que antes. Podría parecer Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y en realidad lo es, quiero decir, en realidad lo es. O sea, yo creo que ahí hay razones y no emociones. Claro. Pero están triunfando las emociones. Claro. Sí, señor. Y en un contexto como ese, la pregunta que surgiría a continuación, probablemente antes de todo este proceso, esa dinámica de decir vamos a ser más sensibles con estas realidades identitarias, con las cesiones que hay que hacer, pues probablemente se había entendido que ese era el marco en el que podíamos entendernos y existir una convivencia entre las 17 comunidades autónomas. Pero una vez que se ha quebrado, una vez que todas esas concesiones facilitaban, sentado ahí el señor Rivera en una entrevista anterior, preguntándole por el cupo vasco precisamente, que hubiese podido ser una solución para Cataluña, decía el señor Rivera, mire, con lo que está pasando, imagínese que fuesen los dueños de la hacienda, que la caja ya fuese suya y que además, según el estatuto, también los jueces los pudieran nombrar ellos. Quiero decir, la quiebra de confianza que se ha producido actualmente permite pensar que podemos resolver este tema dándole más concesiones. Bien, es que yo creo que toda la razón, O sea, yo me pongo en el pliegue del Estado español y la desconfianza ahora es, ni fuerzas del orden, ni capacidad recaudatoria, claro. Dices, yo veo que para que no se pueda ejecutar una unilateralidad hay una serie de aspectos que tengo que tener controlados. Lo que pasa es que yo pienso que ese es precisamente el error, pensar en términos de concesiones. Yo creo que es el cambio de chip que hemos de hacer todos en este sentido, No pensar tanto en términos, yo tengo esta capacidad, tengo este poder y esto te lo transfiero, sino entender, porque vamos de nuevo a una visión descentralizadora, que en el fondo es generar dos focos de centralización. Yo creo que tenemos que cambiar esta forma de trabajar y pensar cómo, como está explicando, muchos puntos de decisión son compartidos en todo el territorio nacional. Pensar en una forma mucho más colaborativa, no de puras cesiones. No sé cuál es el modelo, yo no soy político, pero hay fórmulas y el mundo evoluciona y el mundo está evolucionando de una manera a nivel económico y empresarial, lo estamos viendo. Es decir, está habiendo unos cambios a nivel organizativo tremendos. Y esto a nivel político, a tener que venir alguna genialidad, como en su día hubo políticos geniales que supieron evolucionar modelos, pero hace falta un cambio de modelo de relación política clarísimo. En las pantallas hay ahora uno de ellos. Irene Barbero pregunta, ¿crees que la educación desde la infancia en Cataluña ha propiciado este sentimiento de independentismo? Vamos a ver. Es una pregunta difícil porque el famoso adoctrinamiento. Vemos cosas en redes sociales que muchas veces son más anecdóticas. Yo, mi sensación personal, y hablo desde mi experiencia personal, es que no. O sea, pienso en Barcelona y están las pruebas de castellano que han salido y los resultados de los alumnos catalanes han sido muy buenas. Es decir, que hay una buena educación en castellano. Me preocupan mucho más los medios de comunicación. Es decir, muchísimo más. Es decir, los medios de comunicación sí que ha habido
un posicionamiento intentando mantener una cierta pluralidad, pero ha habido un posicionamiento muy a favor y esto ha hecho muchísimo daño, mucho más, yo creo que en la educación. El adoctrinamiento en una escuela es muy difícil fabricar un independentista. Un independentista lo fabricas a partir de los 18, 19, 20 años con cuestiones políticas y cuestiones de otro orden, bajo mi punto de vista. María Lladró, partiendo de esas razones que se argumentan ahí, pregunta ¿por qué los empresarios y las empresas catalanas no han hablado más y más claro del impacto económico de la independencia durante los últimos años? Muy fácil. Uno, algunos sí que han hablado. Dos, los que hablaban se les callaba. Es muy difícil hablar en Cataluña, o sea, es muy difícil. Y tercer lugar, lo he dicho muy claramente, porque recordémoslo, la economía iba muy bien. Es decir, Cataluña está creciendo al ritmo del 2,5-3%. Entonces, las cosas van bien, el empresario, los resultados son buenos, se va creando empleo. Entonces, bueno, pues tampoco a nivel económico empresarial puede haber una preocupación política, pero todavía no empresarial. Y por tanto, eso tampoco, si eso hubiese afectado de manera muy dramática a los resultados empresariales, a la inversión y el empleo, caramba, si hubiesen hablado. Ave María, estudiante del máster de comunicación, pregunta ¿cuál cree que debería ser el plan de comunicación a nivel internacional que deberían tener los directivos no independentistas en Cataluña? Bueno, explicar que Cataluña es segura, que en Cataluña hay una total seguridad, que el movimiento ha sido pacífico, que las cargas policiales fueron un tema absolutamente puntual, que no hay ningún tipo de violencia en las calles, que todas las manifestaciones han sido, tanto en otro sentido, absolutamente pacíficas y que, por lo menos creo que estamos en un punto en el cual tanto los políticos catalanes se han dado cuenta que una vía unilateral es inviable, que hay unas consecuencias a nivel Unión Europea y a nivel empresariales que advierten de que este conflicto se tiene que analizar por otras vías y que por tanto estén tranquilos porque se canalizará desde la política y no desde la unilateralidad. Adrián Fontán pregunta ¿cuáles cree que serían las claves fundamentales en la futura educación que se reciba en las escuelas de cara a frenar un aumento del sentimiento independentista que depare un conflicto todavía mayor? ¿Crees que existe algo que deba cambiar en el sector de la educación? No, yo creo que está contestada. ya he contestado. Fernando, mil gracias por tu libro, el libro negro del emprendedor, absolutamente necesario. Gracias también por frases inspiradoras como el verdadero emprendedor es el que consigue profesionalizar su pasión. Respecto al conflicto catalán, ¿qué posibilidades ves de que Puigdemont se presente sorpresivamente para ser investido? ¿Cuál sería la reacción del gobierno? Detenerlo. Del gobierno no. Del gobierno central. Es que, claro, aquí también otra vez la confusión de poderes, es decir, la división de poderes existe. Es la pregunta. Es que hay una orden. Policía judicial. Es que una orden, evidentemente, es que será detenido. Y él lo sabe. Yo pienso personalmente que no va a venir. Ya habría venido. En las mesas de trabajo de empresarios, ¿han puesto Tabarnia en el orden del día o la constitución de Tabarnia y su recientemente erigido presidente Albert Boadella queda reducido a anécdota? Bueno, yo os voy a leer lo que pienso de Tabarnia, lo puse en redes sociales, publiqué en un artículo. Yo tengo una columna semanal en el diario de referencia más soberanista que hay en Cataluña, junto con que es el Ara, se manifiesta como soberanista, pero es un diario muy plural, que además nunca tengo que dar las gracias, jamás me han puesto ninguna censura, y al contrario, me da un espacio para poder poner un contrapunto, y también he hablado sobre Tabarnia allí. Os lo voy a leer y luego os doy mi opinión, creo que está más o menos resumida, es muy breve, Y también responde a cuando me decías por qué crees que el Estado español no autoriza. Puse en Twitter, si una parte de Cataluña desea separarse de España, no puede negarse el derecho a que los territorios catalanes que no desean escindirse de España puedan, muy a su pesar, separarse de Cataluña, ¿no? Derecho a decidir. O jugamos todos o no jugamos nadie, o rompemos la baraja. Bueno, lo que pasa es que en la Constitución sí existe un mecanismo para creación de comunidad autónoma. Dos, si el contraargumento... Vuelven a leer porque si una algunos parte... colegas de la radio les va a venir muy bien que quede limpio. Vale. Si una parte de Cataluña desea separarse de España, no puede negarse el derecho a que los territorios catalanes que no desean escindirse de España puedan, muy a su pesar, separarse de Cataluña. ¿No? Yo creo que es claro, ¿no? Dos, si el contraargumento es que ha de decidir toda la nación catalana en su conjunto y no una parte, como España también es una nación, entonces también debería poder decidir el resto de España sobre la independencia de Cataluña. Si el contraargumento es que no puede fragmentarse una unidad territorial, en este caso Cataluña, entonces hay el mismo derecho a pedir que no se fragmente la unidad territorial de España.
Si el contraargumento es que Tabárnia o Barcelona no son nación, entonces entramos en el derecho a decidir de qué nación se sienten los catalanes o los territorios catalanes que no quieren separarse de España. Y esta lógica aplastante demuestra varias cosas. La primera, que esto no va de democracia o de derecho a decidir, sino de nacionalismo y de segregacionismo. La segunda, que los desequilibrios fiscales y de solidaridad territorial se dan en todos los espacios políticos, incluido dentro de la propia Unión Europea. Cuando la solidaridad territorial dentro de Cataluña no es un problema, es decir, cuando mi balanza fiscal negativa de Barcelona con Lérida no es un problema, pero sí que lo es con el resto de España, con un ciudadano de Huesca, entonces lo que en realidad hay es un sentimiento excluyente, la nacionalidad de con quién quiero ser solidario. La tercera, que el derecho a decidir como tal no significa nada y en realidad solo conduciría a la hiperfragmentación territorial. En este caso, de un espacio político que con todos sus defectos, España, es uno de los más prósperos del mundo. Y eso significa que el conflicto catalán debe abordarse revisando y atendiendo una por una las cuestiones que se reivindican desde Cataluña, muchas de ellas legítimas, pero no empaquetándolas en un procés que fragmenta espacios políticos y de convivencia. Con todo ello, quiero recalcar la diferencia entre catalanidad o hispanidad y catalanismo o españolismo. Repito, catalanidad o hispanidad o catalanismo o españolismo. Son dos cosas distintas. Las dos primeras son integradoras. Las dos segundas conducen a sentimientos de exclusión. A los catalanes que no somos independentistas y se nos llama malos catalanes, no nos gana nadie en catalanidad. Estamos orgullosos de ser catalanes como lo estamos de ser españoles. Cataluña es también el país de un cordobés o de un alicantino o de un ostense, como Córdoba o Alicante o Huesca son también el país de los catalanes. Esta es la grandeza de la unión territorial que hace posible la riqueza cultural y compatible catalanidad y hispanidad. Y termino, yo no sé si Tabárnia o Barcelona tienen sentido como comunidad autónoma, no sé si es una anécdota, pero lo que sí que sé es que demuestran a la perfección la verdadera naturaleza nacionalista y segregacionista de esos argumentos independentistas que plantean la cuestión desde la dignidad o la injusticia económica. Pásanoslo para que lo firmemos, porque yo estaría dispuesto a firmarlo en ese momento. Tenéis en Twitter, está todo seguido. Bien. Muy bien. Bien, sobre el tema de Tabárnia, porque no sabíamos exactamente, y te lo he preguntado antes, ¿entramos o no entramos? Como hay una petición, y tú también has hecho una referencia anterior. Sí. Hay un tema muy interesante que decía Enric Juliana el otro día en La Vanguardia, y decía, hablamos ahora de comunicación, el elemento Tabárnia que ha generado que estemos hablando aquí, que ha generado que hable de ello Le Monde, que hablen otros periódicos, que hable la BBC y que hablen crecientemente distintos medios internacionales, decía Enric Juliana, es el primer éxito en comunicación de quienes tienen el sentimiento constitucionalista que antes habían perdido todas las batallas, absolutamente todas las batallas, frente a la gran capacidad de comunicación de los independentistas, y yo añado algunas por incomparecencia, porque ni el gobierno español ni nadie se había presentado allí a dar esa batalla. A mí me parece que, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, es enormemente interesante esta cuestión que hay ahí, independientemente de que vaya donde vaya, ¿no? Es disuasorio, esto es disuasorio, pero no es ganador. Ahí donde voy. Muy interesante. Claro, es decir, necesitamos un relato. Una cosa que todo el procés ha sido muy hábil, y ellos lo llaman así, el relato. Construir un relato. Construir un relato que fuera un proyecto de país ilusionante para mucha gente, la crisis, etcétera, una nueva nación. Vale. ¿Cuál ha sido para los constitucionalistas el relato? ¿Qué relato teníamos? Estado español que no quiere negociar, que nos peinó el estatut, ¿qué tal? Oye, ha habido muchas cosas positivas, claro que las hay, pero ese relato no nos funciona. Por eso yo sí que pienso, que no sé cuál es, pero yo creo que debería haber unos pactos de la Moncloa II, una segunda transición. Necesitamos resolver esto, porque esta es una cuestión española, esta no es una cuestión catalana, es una cuestión española. Lo han dicho 150 directivos, una crisis de España. Y estamos en un momento que necesitamos una revisión de nuestro modelo de país en algunos aspectos clave. Y yo creo que esto es fundamental. Por lo tanto, es verdad lo que dices, Manuel, toda la razón, pero necesitamos otro relato. No un relato disuasorio, necesitamos un relato ilusionante. No, pero está muy bien, lo defines muy bien el titular, lo de Tabárnia es disuasorio, pero no es ganador. Hace falta un relato integrador. Faltan los dos, sí. Muy bien. Luego, a lo mejor el embajador de Quebec me puede de Canadá. De Canadá, perdón, me puede me puede corregir el tema del Quebec, por eso me he liado. Pero en el Quebec, corríjame si me equivoco, por lo que yo he leído, se plantea un primer referéndum que vota todo Canadá, creo recordar,
igual lo hago mal, bueno, pues vota solo el Quebec, creo que gana en el primer referéndum ganó el 60% no a la independencia, cada unos años se planteó un segundo que rozó el larguero porque ganó con el 50,1 contra el 49,9 más o menos por ahí el no a la independencia, y entonces fue cuando realmente empezó toda la debacle, salida de gente joven del Quebec, salida de los bancos, salida de las empresas. En aquel momento, años anteriores, Quebec era motor económico, creo que en la media de regiones perdió bastante, usted me corrige ahora, pero luego se escribe la ley de claridad, the Law of Clarity, en la cual, entre muchas otras cosas, corríjame de nuevo porque igual no lo conozco bien, y pido disculpas de antemano porque seguro que no, en la cual se determina lo que se llama el derecho a la subdemarcación, en la cual, si aceptamos en que una demarcación tenga el derecho a extinguirse del resto de Canadá, no se puede negar el derecho a una subdemarcación, que es un poco el movimiento que Tabarnia. Y creo que desde entonces no se ha vuelto a plantear otro referéndum, todavía ya creo que el tema está bastante zanjado, con lo cual es muy disuasorio. Corríjame o si quiere usted tomar la palabra, lo que usted quiera. Pues yo no quisiera extenderme porque la gente vino a escuchar a usted y además una presentación sumamente interesante, Gracias. brillante y utilísimo para, creo, todos. Gracias. Y habría mucho que comentar. La cronología es un poco como lo ha descrito usted, dos referéndums. En las dos ocasiones se votó solamente en Quebec. Perdón. En el año 80, donde el federalismo, lo que llamamos el federalismo o la unidad nacional ganó por un porcentaje contundente, y luego en 95, donde, como bien decía usted, el margen de la victoria fue muy estrecha. La historia de la, digamos, de la evolución económica y tejido industrial de Quebec es bastante complejo. Empieza en los años 70. Tiene que ver con un elemento de independentismo, más que nada con leyes lingüísticas, pero realmente es un fenómeno fundamentalmente diferente de Cataluña, porque en Quebec el tejido industrial históricamente ha sido anglófono, muy diferente de Cataluña. Y parte del cambio ha sido una francización del élite económica, industrial y empresarial de Quebec. Y luego, después del segundo referéndum, la Corte Suprema emitió una sentencia que sí determinó que existe un derecho de una provincia de separación, como decía usted, también demarcación internas, y eso dio paso a la ley de claridad como respuesta del gobierno para definir el mecanismo de esa sentencia de Corte Suprema. Y no me extiendo más. No, pero muchas gracias. Eso puede ser otra presentación. Sí, podemos hacerla. Muchas gracias. Tomamos nota, luego hablamos. Creo que hay un par de preguntas más, y después yo quiero introducir un tema final. La planteo tal cual está planteada, que yo creo que además emocionalmente refleja el estado de ánimo en uno y otro sitio. ¿Qué cree usted que reivindican los independentistas para querer ser eso, independencia? ¿No se dan cuenta esos pollos que ese complejo de superioridad les perjudica en un mundo actual? ¿No cree usted que todo el problema viene por el interés de todos los presidentes de España por efectuar continuas concesiones con tal de alcanzar o mantenerse en la primera figura del gobierno español? No lo minimicéis, no lo despreciéis. Son 2 millones de personas, no son 2 millones de pollos. Son 2 millones de personas, 2 millones de personas, y si haces un análisis por capas sociales, el grado de independentismo es mayor cuanto mayor es el grado de educación y formación académica. Estamos hablando de gente con mucha formación. Por lo tanto, hay 2 millones de catalanes y todavía españoles que llevamos camino de perderlos. Y es gente que se está desconectando del resto de España. Y no lo podemos minimizar. Y es muy importante que si estas personas, queremos recuperarlas y tengan una ilusión y un interés por pertenecer a España como nación, además de Cataluña, necesitamos vuestro afecto, muy importante, el reconocimiento a entender cuál es la problemática, cuál es la reivindicación. Es como cuando con una pareja y hay un problema, tienes que hablar, ¿qué te pasa? Intentar comprender, ¿no? Luego puedes tener razón o no tener razón, no verlo, pero esa es la riqueza del diálogo, ¿no? De que es que hay un intento de empatizar y comprender
cuál es la problemática. Y evidentemente, como en toda negociación, ni se podrá dar todo, ni se podrá recibir todo. El afecto lo hay, ¿eh? El afecto lo... Yo soy el que ha escrito eso y soy Sí, catalán, ¿eh? sí, el afecto... Sí, pero lo de los pollos no es correcto. Ya, pero es la única manera, No. por mi parte sí. Sí, pero Son discriminadores del resto de España. Sí, Pero sí. bueno, yo creo que evidencia el estado de ánimo que... El afecto lo hay, pero hay un hartazgo en muchas partes de España de lo que está pasando en Cataluña, no lo vais a negar. Entonces, con todo esto es muy difícil generalizar, esto es sociología, ¿no? Es decir, no me puedes decir que no hay afecto por los catalanes porque, bueno, pues sí que evidentemente yo soy catalán, yo tengo la mitad de mi familia aquí en Madrid y los afectos y de amigos no los hemos perdido en absoluto, ¿no? Pero es verdad que esto va generando una desafección mutua. Y esto ha de ser un espacio de convivencia. Entonces, no recuerdo la pregunta porque no le he respondido, ¿no? Pero yo pienso que lo primero es comprender cuál es parte del sentimiento y la preocupación de todas estas personas, porque son recuperables en este sentido. Es decir, estamos en un momento... O sea, pensad que hay gente que siempre va a ser independentista, ¿eh? Oye, su ideología y es legítimo, es que el independentismo es absolutamente legítimo, cualquier aspiración política lo es, bueno, respetable, ¿no? Dentro del orden, de la ley y de la paz, pues todo es respetable. Pero hay mucha gente, quedaros con esto, que está independentista, pero no es independentista. De acuerdo. Está independentista, pero no lo es. Ahora, cuando tú te pasas mucho tiempo estando loco, te acabas volviendo loco. Dice, no está loco, se hace el loco, sí, pero tú sigue, ya al final que el tío se vuelve loco. Entonces, claro, es que los podemos acabar perdiendo todas estas personas. Por eso digo, y vuelvo al principio, que vienen 3 o 4 años de gestión importantísima, donde ya se sabe que en Cataluña hay un 25, 30% de gente que siempre va a ser independentista, pero hay 20 puntos, que eran todos esos votantes anteriores, de una convergencia mucho más dialogante, mucho más con sentido de Estado, donde no estaban por la labor y los estamos perdiendo. ¿Y qué reivindican precisamente? ¿Por qué reivindican separatismo? ¿Por qué independencia? No es racional. Esa es la cuestión. No es racional. No es racional. Es emocional. Es emocional. Yo creo que hay afecto y ahí estaban las banderas estas en la Plaza de Colón Sí. y en tantos otros sitios. Y en esa Y pared. este mismo acto es una muestra de afecto hacia Cataluña. Y en esa pared... Y todo lo que hemos podido durante mucho tiempo traer aquí en los distintos debates y los que traeremos, pues son muestras de preocupación y es una voluntad de acercar, no de castigar. Por eso me daba miedo tratar el tema de Tabarnia, pero creo que lo has tratado de una manera perfectamente definida. Yo quiero concluir, si te parece, los últimos minutos preguntándote sobre algo que has dicho, que he tomado también como titular. Es decir, necesitamos un plan estratégico a 3 o 4 años y ahí tenemos que sumar todos, desde Cataluña y desde el resto de España. Y ahí juega un papel muy importante sociedad civil catalana, juega un papel muy importante Sociedad Civil por el Debate, que ha convocado también este acto, y todas las expresiones de la sociedad civil, esta misma escuela de negocios, particulares, empresas, voluntarios que haya, para poder tener una línea de trabajo importante y evitar eso que has dicho tú, de ese plan que el independentismo también tiene, de subir de 48 a 60, porque sobre 60 votando independencia no hay entonces diálogo posible y no hay vuelta atrás en ese planteamiento. Me gustaría que te refirieras a esta cuestión de la importancia de la sociedad civil. Acabo, porque tú que eres optimista, porque me lo has dicho, Félix Revuelta, que es optimista, y me lo dijo al día siguiente de las elecciones, cuando nadie lo decía y quedaba un poco consternado, planteaba una cosa. Ahora está clara que hay una gran división en Cataluña, que está partida por la mitad. No es que antes no lo supiéramos, no estaba expresada. Y no estaba expresada. Hoy lo que nos ha quedado de todos estos meses es una sociedad civil en Cataluña que no es independiente y que está en marcha, que se expresa en una sátira política en un momento determinado, en el caso de Tabarnia, cuidado, que se expresan 250.000 firmas, seguramente hay muchas del resto de España, apoyando que haya ese proceso, y que se expresa en todas las actividades posibles para decir no vamos a permitir desde el trabajo diario, desde nuestra responsabilidad cívica, que esto se produzca. Yo te pregunto algunas aclaraciones sobre ese plan estratégico. Lo que has dicho es magnífico, porque es pensar que el político es un ser vivo que gestiona a corto plazo. El político vive del corto plazo.
Tienes elecciones cuando no tienes municipales, tienes autonómicas, cuando tienes europeas, cuando tienes... Al final tenemos elecciones. En Cataluña yo creo que los últimos 6 años hemos tenido 6 o 8 elecciones. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que la gestión política es muy cortoplacista, mucho. Y el político va detrás del voto, es normal, porque vive del voto. Por lo tanto, la función de la sociedad civil es fundamental, porque somos las personas las que, a través de instituciones como las que has mencionado, muchas otras, somos las que podemos exponer, incidir e influir. Y yo lo veo clarísimo, yo lo he dicho al principio, vienen 3, 4 años, más 3, son fundamentales. Fundamentales. Lo que hagamos estos 3 años va a determinar que tengamos por lo menos un periodo largo de estabilidad y de concordia como hemos tenido, o que realmente el conflicto sea casi ingestionable. Y esto, yo lo siento, pero creo que va a depender más de plataformas civiles, que no veo la labor hoy por hoy, prácticamente a nivel político, excepto algunos partidos, y sí que es verdad que hay algunos proyectos de reforma de la Constitución, etcétera, pero bueno, hay mucha lucha política y va a haber tacticismo. Y la sociedad civil, de nuevo, tiene que ser el motor que ponga en marcha a los políticos y les obliga a determinados pactos y determinados trabajos. Sí. Fernando Trías de Bes, ha sido un placer escucharte. Forma parte esta reunión de esta preocupación constante que tenemos. Ojalá en esos 3 años próximos seamos capaces de encontrarlo y, desde luego, está el compromiso tanto de Next como de sociedad civil de trabajar en esa dirección y de aportar y de traer personas como él, que, como he dicho antes, pues se sumó al propio Santivila, a Josep Borrell, a Josep Piqué, a Francesc de Carreras, a Albert Rivera y otras personas que han venido aquí, y a Inés Arrimadas, que vendrá muy pronto, aunque no nos ha concretado la fecha. Yo te agradezco mucho, de verdad, que hayas hecho el esfuerzo de venir de Barcelona, de conversar con nosotros y, como periodista, que no dejo de ser, que nos hayas dado tantos titulares. Yo he apuntado titulares y tengo 20. Yo tengo 20 titulares. 20 titulares. No me van a caber en la crónica del próximo día y los iremos poco a poco repartiendo. Pero es muy difícil que las personas que hagan un análisis y un excelente análisis al mismo tiempo sean capaces de dar titulares cortos y claros, como: en Cataluña se está perdiendo la capacidad de racionar. 1, 2, ojo con este. La mirada económica nos puede ayudar en Cataluña a resolver el conflicto, y lo has justificado. 3, hay gran confusión sobre la salida de las empresas. 4, con el 155 se paró el golpe de salida de las empresas, pero no se resolvió. 5, todo arrancó cuando el Tribunal Constitucional anuló los artículos del Estatut. 6, se está convirtiendo en un fanatismo. 7, el camino de la unilateralidad ya está descartado. 8, Cataluña no estaba preparada para la independencia. 9, lo que los próximos 3-4 años se haga desde el Estado, que te he pedido ampliación ahora, es fundamental, y ahí vale el diálogo y la solución de los conflictos. 10, no es realista que el gobierno esté en Bruselas. 11, la marca Barcelona está tocada. 12, lo de los grupos de WhatsApp es un drama y expresa la fractura social brutal. También es un titular esto. 13, los que no nos queremos ir necesitamos afecto. 14, en un mundo interconectado y globalizado la independencia es muy compleja y probablemente inalcanzable. 15, a corto y medio plazo no va a pasar nada en la economía. 16, lo de Tabarnia es disuasorio, pero no es ganador. Me ha encantado. Te lo voy a sacar en Radio Nacional. Está muy bien. 17, hace falta un relato integrador del unionismo, del constitucionalismo. 18, muchas personas están independentistas, pero no son independentistas. 19, la política se gestiona a corto plazo y busca el voto inmediato. Y 20, la sociedad civil es fundamental. Así que, sociedad civil, pongámonos en marcha. Y 21. Venga. No, quiero aclarar una cosa. Cuando hablo de los afectos, no es un reproche, es una petición. Está claro. Es una petición. Habéis venido las personas que habéis venido. Cuando habléis del conflicto de Cataluña con otros amigos, colegas, y oáis hablar mal de los catalanes, paradlo. Es una petición, ayudadnos. Es decir, si hay ayuda, si hay iniciativas como esta, si nos ponemos juntos, podemos recuperar a mucha gente que está independentista y no lo es. Muchas gracias. Muchas gracias. Has estado muy bien. Fernando, has estado fantástico. Gracias. Muy bien. Qué batería de titulares nos has dado. Gracias.
Sí, sí. Es una riqueza tanto el catalán como el castellano que no tienen el inglés. Es verdad.